Póngase en pie, por favor. Le invito a que se ponga en pie. A Efesios capítulo 6 y versículo 10. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y en su Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar, ¿cómo dice? Firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Padre, en el nombre de Jesús, por tu misericordia, Señor, danos en esta hora, oh Dios, la capacidad, Señor, de poder ver lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, Señor, para tu pueblo. Señor, llénanos, instrúyenos, capacítanos, Señor, para vivir una vida agradable delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, puede tomar su lugar, por favor. Ya vio qué es lo que vamos a estudiar en esta tarde, ¿verdad? Lo que vamos a ver en esta tarde se llama el conflicto contra los poderes malignos, ¿verdad? Ya solo ese título lo pone a uno en qué pensar, ¿verdad? El conflicto contra los poderes malignos. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a tratar de estos versículos en adelante. Entonces, pongamos, quiero que me ayude a poner toda la atención, porque no voy a terminar hoy porque es mucho lo que acabamos de leer. Y usted puede decir, pero solo fueron 3 versículos. Sí, fueron como 3, 4 versículos, pero hay mucho ahí, ¿verdad? Que tenemos que irlo viendo detenidamente. Entonces, el apóstol Pablo nos va a hablar acerca del conflicto contra los poderes malignos, ¿verdad? En esta tarde. Vea esto, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6 y ahí el versículo 9, ¿verdad? El apóstol Pablo ha tocado el comportamiento de los cristianos solamente en el terreno humano y físico. ¿Sí, verdad? ¿O no? Claro que sí, ¿verdad? Porque decía ahí en el capítulo 4, ¿verdad? Que si usted se enoja con alguien, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene que perdonarlo, pero dice, antes que se vaya a poner el sol, ¿verdad? Se vaya a oscurecer, tiene que pedir perdón, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema con una persona, hay que arreglarlo pronto, dice. Entonces, el comportamiento de los cristianos es lo que se ha estado viendo solamente en el terreno humano y físico de la vida cotidiana. Ahora pasa a considerar otro frente de lucha. Entonces, si esto, no sé a cuánto les pareció estos temas que estuvimos viendo acerca del perdón, acerca de la unidad de la iglesia, ¿verdad? El de soportarnos los unos a los otros, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Sí, fue un tiempo bastante serio, ¿verdad? Como todos, pero que la palabra nos venga a decir, ¿verdad? De que debemos de soportarnos los unos a los otros en amor, hace una gran diferencia, ¿verdad? Porque usted puede soportar a alguien por diferentes razones, pero que sea por amor, ese es diferente, ¿verdad? Entonces, vea usted, si usted se ha fijado, y si no, pues se lo digo hoy, que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6 y el versículo 9, el apóstol Pablo ha estado presentando una problemática o una situación propia de los humanos. Y en ese sentido la iglesia debe estar unida, ¿verdad? Porque si es un plano bastante difícil, ¿verdad? Imagínese tener conflicto en la iglesia, tener conflicto en la casa, tener conflicto en el trabajo, tener problemas, conflictos en la calle, tener problemas y conflictos en la ciudad donde uno vive. Es terrible, ¿no? ¿Verdad? Es angustioso, pero ahora no solamente hemos visto ese tipo de dificultades, sino que ahora el apóstol Pablo va a considerar algo más, ¿verdad? Que debemos de saberlo y conocerlo muy bien.
La vida cristiana es una lucha continua en dos frentes de combate. Y aprovecho la oportunidad, por eso escribí ahí la vida cristiana. A partir del mes de mayo, los domingos vamos a estar viendo algunos temas, no muchos, pero muchos o varios acerca de la vida cristiana. La vida cristiana es complicada, pero es gloriosa. Amén. Complicada aquí en la tierra, pero el resultado final será glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Va, entonces, ya a partir de mayo, cuando yo termine aquí ya lo de Efesios, vamos a empezar a ver la vida cristiana. Y me va a decir, yo ya lo sé. Bueno, se la recuerdo pues. Muy bien, entonces, vea usted que la vida cristiana es una lucha continua en dos frentes de batalla. Mire, tenemos el frente visible en el contexto de nuestros contactos y conflictos diarios en el mundo en el cual vivimos. Hay una colonia, ¿verdad? Bueno, aquí no se da mucho, ¿verdad? Pero en El Salvador como que sí, ¿verdad? De repente la vecina que tiene allá a la par, ¿verdad? Es la enemiga. Tírale la basura ahí, ¿verdad? Contra la pared. Me cae mal. Aquí no, ¿verdad? En esta iglesia no, por supuesto, ¿verdad? Y yo digo El Salvador porque de allá vengo, ¿verdad? Y de repente, ¿verdad? Las caras que se hacen las señoras, ¿verdad? Cuando no se aguanta. Ese es el plano o el frente visible, pues, ¿verdad? De esos conflictos diarios en el mundo en el cual vivimos. Como cristianos vivimos en constante tensión y potencial conflicto con el ambiente social en el que nos desarrollamos. Sí, ¿verdad? O sea, hoy últimamente esto del conflicto y la tensión en el ambiente donde nos movemos se pone difícil. Hay demasiada intolerancia. Sí, hay demasiada intolerancia, ¿verdad? Y de repente algunos de nosotros también nos hemos puesto intolerantes, ¿verdad? A la hora de pedir la comida. ¿Y por qué no se apura? Ya le pagué. Y tal vez el restaurante está lleno, ¿verdad? O qué sé yo, cualquier otro. Mire, no me ha traído. Y nosotros como creyentes ya debemos ser más pacientes. Amén. Deberíamos de ser ya más pacientes, ¿o no? Sí, sí, pues, porque ya la palabra, ¿verdad? Nos ha venido hablando acerca de la paciencia y de que debemos vivir de esa manera. Entonces, pero es cierto que estamos en conflictos, hay tensión. Este país está tensionado, y no solo este, pues todos los países, en todos los países hay. Este no es el cielo. Este país no es el cielo, ¿verdad? Entonces, pero así hay otros que están en condiciones más difíciles. Entonces, el apóstol Pablo ha estado hablando acerca de ese frente visible, ¿verdad? De las relaciones en la familia, ¿se acuerda que vimos eso? De la sujeción de la esposa, es más, de la sujeción del esposo también. ¿Sabía usted eso? Se lo dije, que el esposo también debe estar sujeto a su esposa. Así lo dice el versículo 21 del capítulo 5. Los hijos deben estar sujetos también a los padres. Los empleados deben estar sujetos a sus amos. Entonces, cuando todo eso funciona, la vida se vive bien, ¿o no? Por supuesto que sí, ¿verdad? Pero es una realidad que hay un frente visible, hay conflicto, hay tensión entre personas, entre seres humanos. Siempre habrá algún problema, porque no todos nacimos en la misma cuna. Venimos de diferentes familias, de diferentes regiones del país, y aquí ya pues hay una mezcla de países también, ¿verdad? Entonces, en vista de todo eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ya se le olvidó. Soportarnos los unos a nosotros, pero en amor, ¿verdad? Esa es la clave. Bueno, está también el frente, perdón, invisible, perdona que no me ha aliviado todavía esta tos. Está también el frente invisible, es beligerante, esa palabra es de términos militares, ¿verdad? O sea, es de guerra.
El frente invisible es beligerante, que se describe de los versículos del 10 al 20. Acabamos de leer una parte. Este frente, aunque invisible, es impresionante y causa temor. Yo no le quise traer figuras feas ahí, ¿verdad? Porque estamos hablando del conflicto de las tinieblas, ¿verdad? Pero ¿para qué? Solo el tema es suficiente para que usted se pueda imaginar, ¿verdad? Requiere fibra moral y armamento espiritual apropiado para la batalla. ¿Cuántos estamos listos para la batalla? ¿Ah? ¿Cuántos estamos listos para la batalla? Bueno, vamos a entrar. De hecho, estamos en una batalla todos los días. Y el apóstol Pablo está diciendo, hay una batalla constante entre gente, entre personas que nos vemos. Pero desen cuenta de que también ustedes como creyentes, la iglesia que está en Éfeso, en cualquier parte del mundo, también hay un frente invisible con el cual hay que luchar. Entonces alguien podría decir, oye, entonces para ser cristiano, ¿y cómo le hacemos? Tan difícil está eso. Lo que pasa es que siempre está esa lucha. La diferencia es que nuestra lucha tiene sentido, tiene propósito, y es un propósito eterno. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, vamos un poquito más adelante. Para enfrentar toda guerra o toda dificultad, debemos de considerar los preparativos. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Sería muy aventurado, por ejemplo, que alguien, un país, una nación, le declare la guerra a otro país sin saber con qué recursos cuenta. Cuando alguien, una nación, un país va a entrar en guerra o está en guerra, tiene que haber preparativos, ¿verdad? No solo, vamos y les vamos a ganar. No se trata solamente de eso. El ánimo puede estar bueno, pero hay que ver los recursos. Entonces, de eso vamos a ver en esta primera parte de este conflicto contra las huestes espirituales de maldad. Entonces, veamos entonces que para poder prepararnos, usted me dijo que estaba listo para la batalla, para la guerra, ¿o no me dijo eso? Sí, me lo dijo, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué tan preparados estamos y si tenemos todos los recursos para poder finalizar la guerra y ganar la batalla. Entonces, veamos algunos puntos acerca de los preparativos para la guerra. Efesios 6:10 dice, por lo demás, o sea, eso por lo demás es como, después de todo lo que les he contado, les he dicho, hermanos, de que hay un conflicto entre personas, véalo de esa manera. Por lo demás, quiere decir, después de que los esposos deben estar en sumisión, deben de amarse, el marido debe entregarse a su mujer, la mujer debe estar sujeta a su esposo, en amor, los hijos, el trabajo, la iglesia debe dar buen testimonio, no deben de embriagarse con el vino y un montón de cosas. Después de todo eso que les he dicho, de que deben de perdonarse, que de su boca no deben salir palabras podridas, que deben de dejar lo viejo y vestirse del nuevo hombre, después de todo eso que les he dicho, quiere decir por lo demás. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder, como dirían en El Salvador, de su fuerza. En el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y vea las palabras que el apóstol emplea aquí. Fortaleceos, Señor, poder y fuerza. Aquí como que si hubiese, ¿verdad? Hubiese similitud en estos dos términos, pero ya vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Entonces, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De dónde vienen nuestras fuerzas? Del Señor. ¿De dónde viene el amor que debemos de mostrar unos con otros? Del Señor. De ahí proviene todo. ¿De dónde proviene la sabiduría? Entonces, el apóstol está diciendo, oigan, en sus recursos para esta guerra que deben enfrentar,
deben de estar bien equipados y preparados. No con la fuerza que ustedes tienen, yo soy campeón, ¿verdad? O campeona, ¿verdad? No. Ahí lo que está hablando es que la única fuente de todo poder es el Señor. Amén. Bueno, entonces veamos la fuente de poder. ¿Cuál es su fuente de poder? Dios. Eso es, denle una ofrenda de palmas al Señor. Va. El texto ahí lo dice. No estamos inventando nada. Ahí lo dice el texto, ¿verdad? Nada más que tenemos que creerlo. Porque muchas veces no lo creemos. De repente yo puedo, sí, yo todo lo. Pero cuando llega la dificultad, ay, Señor, no puedo. Sí. Lo digo por mí, ¿verdad? Yo no sé usted. Pero bueno, veamos la fuente de poder. La fuente de poder, a pesar de la perfecta salvación del creyente, la preciosa unidad de la iglesia y la bella armonía de la familia. Oiga, qué hermoso eso, ¿no le parece? Todos estos estarán siempre expuestos a las amenazas del maligno y en peligro de un combate mortal. El enemigo no descansa. ¿Sabía usted eso? Nosotros sí, pero el enemigo no descansa. Él está, toda su vida ha estado ahí pendiente, ¿verdad? De los hijos de Dios. Porque ¿sabía usted que nosotros somos el tesoro de Dios? ¿Somos lo más preciado para Dios? Claro que así es. Entonces, como somos lo más preciado de Dios, lo que Dios más estima, entonces, ¿qué es lo que le produce más dolor a Dios? Nosotros, porque aquello que es más, que produce más satisfacción, cuando produce algo que no debería, produce mucho más dolor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios pecamos, pues obviamente hablando en sentido humano, ¿verdad?, le va a causar dolor al Señor, ¿verdad? Y el enemigo se va a reír. Ahí están los que dicen que tienen su fuerza. Ahí están los que dicen, miren, los que aman al Señor, pero vean. A pesar de la perfecta salvación del creyente, la preciosa unidad de la iglesia, la bella armonía de la familia, todos estos estarán siempre expuestos a las amenazas del maligno y en peligro de un combate mortal. Requiere preparación para confrontar al enemigo y poder para resistir sus asaltos. Tanto el creyente como la iglesia serán y son el blanco constante de los ataques de Satanás. Eso así es. Para estar preparados para esta eventualidad inminente quiere decir que va a suceder, el cristiano necesita una defensa adecuada y una fuente de poder confiable. ¿De dónde viene nuestra fuerza? Eso, muy bien. Entonces nosotros como creyentes, es obvio, el texto así lo dice, que nuestra fuerza confiable va a estar o va a provenir únicamente del Señor. Aquí no se vale, ¿verdad?, ser muy musculoso, ¿verdad? No se vale. Que ser muy grandote, tampoco. O ser muy delgadito y flexible, ¿verdad? No, porque no es con fuerzas humanas, no es con astucia humana, no es con estrategias humanas, sino que es con la fuerza del Señor. Y cuando venimos a orar, ¿a qué venimos? Bueno, a exponer nuestras peticiones delante del Señor, pero venimos a fortalecernos. ¿Será? Sí, por supuesto que sí. Claro que sí. Esa es una realidad espiritual innegable, que cuando venimos a la casa del Señor y nos postramos, y la posición que usted adopte en ese momento, ¿verdad? Es más, eso no lo hacemos por reverencia al Señor, ¿verdad? Pero usted puede estar de pie. No se vaya a acostar porque se puede dormir, ¿verdad? Pero ¿verdad? Estamos en un momento de búsqueda del Señor, ¿verdad? Y le decimos que cierre sus ojos para que no se distraiga.
Usted puede hacer eso, la oración con los ojos abiertos, ¿verdad? Pero es mejor cerrarlo porque así usted se concentra. Entonces, cuando venimos a orar, venimos a tomar de las fuerzas del Señor. Y ha pasado muchas veces en mi vida, y yo sé que en la suya también, que decimos, ay, quizás hoy es el último día que voy a la iglesia. Hay que otro que abra, que cierre, que ponga el sonido, que lo que sea, ¿verdad? Pero después de orar y el Señor le pudo ministrar y el Espíritu Santo también, al final dice, no, tengo que seguir. Y vamos a seguir porque el Señor es bueno. Cambió, ¿verdad? Aquel pensamiento que venía al principio ya, ¿verdad? Debería de desaparecer con la ministración, ¿verdad? O con la oración delante del Señor. Entonces, de ahí donde vienen nuestras fuerzas, ¿verdad? No me acuerdo dónde está el pasaje donde, ¿quién es? Elías o Eliseo, no me acuerdo, pero su criado era Jesse, ¿verdad? Y de repente le dicen, mira, mi señor, ¿verdad? Estamos rodeados y hoy sí ya nos morimos. Y le dice el profeta, ¿sabes qué? Voy a orar al Señor para que te abra los ojos y veas quiénes están a nuestro alrededor. Y resulta que oró al Señor y ¿verdad? De repente, dice, veo jinetes, veo carros de fuego y son más los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Eso lo hace la oración, que abre nuestra vista espiritual para entender de que no estamos solos. Dios está de nuestro lado. Aunque la situación esté difícil, Dios está de nuestro lado. Entendamos que muchas cosas pueden ser consecuencias de nuestras decisiones. Sí, hay un pasado. En el pasado hicimos cosas no muy buenas, otras malas. Y recuérdese que eso de repente, saltan al día presente, ¿verdad? Pero aún de eso el Señor tiene cuidado. Amén. ¿Verdad? Siempre y cuando estemos sujetos al Señor. Bien, entonces el poder, la fuente de poder. ¿Cuál es su fuente de poder? Dios. Eso me gusta. Así. Pero a pesar de que estamos en esa salvación perfecta, la preciosa unidad de la iglesia, la bella armonía de la familia, hay un poder, o hay una acechanza, más bien dicho, que no la podemos ignorar. No la podemos ignorar. Lo que el pasaje dice es, en esos versículos, esas palabras que son importantes: en el Señor, su poder y su fuerza. Es decir, que el creyente debe hacerse fuerte en el Señor, en su poder, en su fuerza, y esto en Cristo, porque aparte de Él, usted y yo, hermanos, no tenemos fuerzas. No tenemos fuerzas. Yo me declaro incompetente. Si no es Dios el que nos fortalece, hermanos, nos desinflamos. La fuente de nuestro poder es el Señor mismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vea lo que ahí está diciendo la palabra: para estar debidamente preparados para el combate con Satanás. Los creyentes tienen que escudarse en el Señor como fortaleza segura y depender de Él como la fuente única de su fuerza. Si usted el día de hoy todavía le tiene miedo a los gatos negros, ¿qué culpa tiene el gato que sea negro? No, es que el gato negro está, déjelo, pobrecito. Mire, esto de la lucha contra las potestades es algo serio y real, por supuesto. Es totalmente real. Si no, no se tratara aquí en la Biblia. Si no, estaría en fábulas y otros cuentos, ¿verdad? Pero no, está aquí en la Biblia, y si está aquí es de ponerle atención a esto. Entonces, si el día de hoy todavía le tenemos miedo a los gatos negros, es necesario que nos equipemos de toda la fuerza del Señor. Amén. Si el día de hoy usted le tiene miedo todavía a las lechuzas,
uh, ¿verdad? Uy, ahí viene. Así son ellas, ¿verdad? ¿Qué culpa tiene la lechuza? No, es que tienen poderes que se convierten en brujas. Esos cuentos de viejitas, perdón, viejitas, ¿verdad? Pero oiga, lo que estamos hablando es algo más real. O sea, no solo porque en la mitología o en la creencia popular han utilizado el pobre gato negro y a la lechuza para poner más dramática la cosa de una realidad espiritual. Esto va más allá de un animal, ¿verdad? Y debemos de estar preparados y confiados en el Señor, confiados en el Señor de que solamente Él nos puede dar las fuerzas que necesitamos para luchar contra Satanás. Amén. Vamos un poquito más adelante. Hoy voy a terminar temprano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sí, es que siempre lo saco tarde. Así que, pero como voy a terminar temprano, vamos a ocupar ese tiempo extra para orar. ¿Qué le parece? En el Señor, Pablo usa una variedad de palabras con casi el mismo significado, pero con suficiente diferencia para dar más énfasis a lo que él quiere decir. Sí, ¿verdad? Porque poder y fuerza como que significa lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver un poquito más qué significa cada una de esas palabras, ¿verdad? Para entender qué es lo que quiere decir el apóstol. El mensaje que el apóstol está dando ahí no es cualquier mensaje. Aquí le preparé este cuadro donde explica las palabras. Fortaleceos, la palabra ocupada ahí es dinamo, que quiere decir fortalecer, dar fuerzas, pero eso significa ponerse en forma en lo espiritual. ¿Cuántos necesitan ponerse en forma el día de hoy? Yo soy el primero, pues estoy aquí delante de usted. El hacer ejercicio, ¿qué es lo que produce en nuestro cuerpo? Obviamente fortaleza, ¿verdad? Algunos hermanos vienen así, ¿verdad? Que ya ni fuerza para traer la Biblia. Ay, qué pesa. Necesita ponerse en forma en lo espiritual, ¿verdad? Pero yendo más allá de eso, o sea, cuando alguien por ejemplo, camina o corre, obviamente su cuerpo se va fortaleciendo cada vez más. Antes corría 1 milla o 2 millas, 3 millas y así, ¿verdad? Entonces su cuerpo se fortalece. Ahora, lo que esta palabra está diciendo, ¿verdad? De que debemos de tener o ponernos en forma espiritual. ¿Y dónde nos formamos espiritualmente? En la palabra. Acuérdense que estamos viendo los preparativos para la guerra. Y estamos viendo de dónde depende el poder de los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí con poder? Entonces, estamos viendo los preparativos que como creyentes en los cuales debemos de actuar para hacerle frente al enemigo. Entonces, fortaleceos significa fortalecer, dar fuerzas, pero en un sentido, eso quiere decir ponerse en forma en lo espiritual. Cuando usted estudia la palabra, cuando usted viene a las reuniones de estudio, cuando usted escucha las predicaciones, cuando usted canta, usted se está fortaleciendo y su espíritu se fortalece. Amén. Entonces es un ejercicio espiritual que debe ser constante. Cualquiera que quiera verse bien y tener saludable su cuerpo, no dejará de hacer ejercicio. Pero si quiere verse como yo, no haga ejercicio. ¿Qué prefiere? ¿Verse bien o verse como yo? Dígalo con sinceridad. Ahora, en lo espiritual ni se diga. Ay, otra vez oración. Ay, otra vez estudio. Y no estudiamos, pues sí, hay que seguir estudiando hasta que nos muramos. Me recuerdo una vez en una de nuestras iglesias donde estuve antes, llegó un personaje que sabía tocar batería, según él, yo no sé, pero se entrevistó conmigo y le dije, mire, ¿sabe qué?
Aquí nosotros tenemos la escuela de servidores y son 3 niveles. ¿Para qué sirve esto? Bueno, me dice, le digo, bueno, esto sirve para que usted conozca pues más la palabra. Nosotros como músicos, ¿verdad?, debemos de conocer muy bien la palabra. Y me dice, así me dijo, yo no necesito estudiar. Yo ya estudié alguna vez la Biblia. Yo estoy aquí porque quiero tocar. Bueno, le digo, lamentablemente entonces este no es su lugar, porque todos los músicos que tocan aquí deben de cursar la escuela de servidores. Es más, todos los servidores también, si quieren servir, tienen que cursar la escuela de servidores. Así que, pues yo no le podría decir que es admitido porque usted no quiere estudiar. Ok, yo voy a hablar con su pastor. Fue a hablar con el pastor. Bueno, el pastor le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, no te necesitamos aquí. No queremos gente como tú, le dijo. El que viene aquí debe amar la palabra. Para el que está enamorado del Señor, nunca es suficiente el estudio de la palabra. Nunca. Quiere más y más y más y más. Entonces, ese ejercicio espiritual debe fortalecerse. ¿Cómo se va a fortalecer usted si no lee la palabra, si no oramos, si no hacemos, si no buscamos al Señor? ¿Cómo? No se puede. Pero está ahí hablando de fuerza, sí, pero en un sentido de fortalecer su espíritu. Vea que estamos preparándonos. La instrucción, la indicación del apóstol Pablo en este punto es: prepárense, equípense de lo necesario para poder hacer frente al enemigo. Si no, no van a poder. No, es que yo soy fuerte. No vale eso aquí. Yo aprendí karate. Tampoco vale eso. La siguiente palabra que está ahí es poder, ¿verdad? Fortaleceos. Quiere decir fortalecer, dar fuerzas. Pero la otra palabra, poder, es kratos. Hay otras palabras que significan poder, como dunamis o dunamis y exousia, pero las dos son diferentes y esta también es diferente. Dunamis o dunamis muchas de las veces está refiriendo a milagros, a hacer prodigios. Hechos 1:8 dijo: y recibiréis poder. Y cuando uno va a ver la palabra original es dunamis o dunamis. ¿Para qué? Dice: para que en mi nombre echarán fuera demonios, etcétera, etcétera. Entonces necesitaban el dunamis. Pero aquí en este caso la palabra es kratos, que kratos también es poder, fuerza, dominio, pero el significado de esa palabra es del poder activo en Dios. Kratos casi exclusivamente se va a ocupar solo en referencia al poder de Dios, lo que Dios hace, el poder que Dios le da. Entonces vea lo que el apóstol Pablo le está diciendo: oigan, fortaleceos en el Señor, pónganse en forma espiritual y en el poder, en ese poder activo que viene de Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuántos quieren el poder de Dios? Entonces el apóstol, la indicación es: oigan, preparémonos de manera espiritualmente, leyendo la escritura, estudiándola, congregándonos, adorando al Señor, pero también llenémonos de el poder, y no de cualquier poder, sino ese poder activo que le pertenece a Dios, pero Él se los va a dar. Y la siguiente palabra es fuerza, que es issues, que también habla de fuerza y poder, pero es la habilidad de Dios en actuar. Entonces vea estas palabras que parecen que hay una similitud entre ellas, pero cuando habla de fortaleceos, Él está hablando de ponerse en forma en lo espiritual. Cuando habla de poder, que proviene de kratos, es del poder activo de Dios que se le va a dar al creyente. Y cuando habla de fuerza, es de la habilidad que Dios le va a dar a usted, al creyente, para que actúe. Entonces estos son los recursos, estas son la fuente de poder del creyente para que pueda vencer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, si dice fortaleceos, es porque no estaban fortalecidos. Fortalezcanse, agarren poder de Dios, agarren de sus fuerzas.
porque lo que van a enfrentar es cosa seria. Amén. Eso es lo que está diciendo el apóstol allí en esas palabras. Pablo usa una variedad de palabras con casi el mismo significado, pero con suficiente diferencia para dar más énfasis en lo que quiere decir. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Fortaleceos, que su vida espiritual se fortalezca, que Dios les dé el poder activo, que Dios les dé ese poder para poder actuar. Porque si no vamos a salir corriendo, y a veces dan ganas, ¿o no? Sí, claro que sí. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, dice. Me parece que es en Hebreos 10, ahí por el 26, no me acuerdo, por ahí. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, amén. Adelante, ¿verdad? Adelante, si no tiene fuerzas, pídala, el Señor se las va a dar. Bien, un poquito más adelante. Entonces estamos viendo la fuente de poder. ¿Cuál es su fuente de poder? Dios, es así, me gusta. Es que hace rato lo agarré desprevenido, ¿verdad? Nuestra fuente de poder es el Señor. Él es quien recarga nuestras baterías, ¿verdad? Cuando ya andamos ahí, que, ¿verdad? Ya da la señal, ¿verdad? De que ya no hay fuerza. Venga y conéctese con el Señor para que lo fortalezca, ¿verdad? Y le renueve sus energías. Amén. Ya a esta hora de la tarde, ¿verdad? En ayuno, como que ya, ¿verdad? Hasta ya ni pueden ver los hermanos. Muy bien, necesita fuerza. Bien, sigamos más adelante. La fuente de poder. Veamos siempre esto de la fuente de poder. En el Señor, en el poder de su fuerza. Combinados en esta declaración, o sea, el Señor, fortaleceos, el poder y su fuerza, mire, combinados en esta combinación, enfatizan que el cristiano debe depender absolutamente de Dios y de su poder. Aquí no se valen mañas. No, porque los cristianos ya no tienen mañas, ¿verdad? La primera necesidad entonces para ir a la batalla es en el poder que proviene de Dios. La primera necesidad para ir a la batalla es el poder que proviene de Dios. Y dele una ofrenda de palmas al Señor. Entonces, como estamos viendo los preparativos para la guerra, en primer lugar decíamos al principio que nadie va a la guerra sin medir sus consecuencias, o sea, sin saber si tiene la capacidad de responder, de resistir y terminar. En este caso, nosotros como creyentes no podemos ir a la guerra sin poder de Dios. No se puede. Y cualquiera que lo haga, cualquiera que lo intente, no va a poder. Uy, lo que está diciendo, eso es lo que dice la Biblia. Que para ir a la batalla, porque vea el cambio, vea la diferencia. El apóstol está hablando, oigan, ustedes estaban enfrentando a personas, estaban teniendo una lucha, una batalla entre esposos, entre hijos, entre empleados, ¿verdad? Entre patronos. Pero esas son personas, esos son conflictos que entre humanos suceden. Ahora lo que se van a enfrentar es a un enemigo más poderoso. Así que su fuente de poder tiene que ser más poderosa todavía. Y esa fuerza proviene de Dios. ¿Verdad? Entonces, vea la intensidad que llevan esas palabras en aquel entonces y para el día de hoy, para nosotros. De que no es cualquier poder, no es conectarse a la batería, no, es estar conectado con el Dios Todopoderoso. Vamos un poquito más adelante. Entonces, estamos viendo esto acerca de la fuente de poder. Vestíos de toda la armadura de Dios, versículo 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y la palabra firme, bueno, pues nos está hablando de un estado de alerta, ¿verdad?
¿Qué más nos dice aquí? Otra parte de la fórmula para ser vencedores. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Ok, entonces, otra parte de la fórmula para ser vencedores como soldados cristianos, los soldados de Cristo, es la vestidura adecuada. Y no estoy hablando de modas aquí. Aunque sin embargo, ¿verdad? Pues la forma en que nos vestimos debe ser propia y adecuada al lugar donde nos reunimos, ¿verdad? Amén. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Aún para ir a hablar con el alcalde, ¿verdad? De repente la gente se viste mejorcito, ¿verdad? Entonces, pero ese es tema aparte. Sin embargo, aquí lo que está diciendo, lo que la palabra nos está enseñando es que todo soldado en cualquier ejército que se encuentre debe de usar la vestimenta adecuada. Ya ve que en cualquier país, ¿verdad? Hay diferentes ramas de la milicia, ¿verdad? La fuerza naval, la fuerza aérea, los que van a infantería. Cada uno de ellos tiene un uniforme que ponerse, ¿verdad? Y usted por el uniforme dice, estos son de la marina, dice, todos de blanco. Y así, ¿verdad? Diferente. Entonces, para ir a la batalla, para ir a la guerra, la vestidura debe ser la adecuada. Y pensemos en este instante de que Pablo tenía en ese momento la visión o la experiencia, o estaba describiendo de algún modo a un soldado romano, ¿verdad? Porque eran los que estaban mejor equipados, eran los que tenían la última tecnología. La historia dice que las sandalias que usaban los soldados romanos tenían casi parecido a los zapatos de fútbol, los tacos. No los tacos para comer, sino que los tacos para los pies, ¿verdad? Que tienen un montón de cosas ahí para agarrarse bien en el pasto. Entonces las sandalias de los romanos han encontrado de que tenían una serie de clavitos allá abajo para que cuando ellos caminaran no deslizarse. Y muchas de las victorias que Roma tuvo, que el imperio romano tuvo, fue por causa del calzado. Así lo cuenta la historia, ¿verdad? Si no, vayas, quítese los zapatos y empiece a caminar ahí. Te aseguro que ahora sus pies están bien delicaditos, ¿verdad? No va a soportar, ¿verdad? Entonces quiere decir de que la vestimenta apropiada en esta guerra es importante. Muy bien, vamos más adelante. Siempre estamos viendo la fuente de poder, pero ahora fíjese que la fuente de poder proviene de la obediencia. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Ay, hermanos, qué ovejas más desobedientes tengo. No, es que lo agarré distraído, ¿verdad? ¿Cuántos obedientes hay aquí? Eso, ya sabía yo. Yo no dije eso, ¿verdad? Pero, oiga, ya vimos que en primer lugar la fuente de poder del creyente está en el Señor y en las capacidades que provienen de Él, que Él nos va a dar. Pero por otro lado, la fuente de poder del creyente está en la obediencia, en la completa, ya va a ver qué, y en su firmeza. Ya voy a explicar esas tres palabras. La segunda fuente de poder del creyente está en su obediencia, en su completa, y ya vas a ver qué, y en firmeza. Veamos entonces, entremos un poquito más. En primer lugar, ahí hay un imperativo. Versículo 11. Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Esa palabra es una orden. Amén. Vestíos es un imperativo, lo cual no es opcional. Usted dijo que era soldado de Jesucristo. Usted dijo que estaba listo para la guerra. En ese sentido, la vestimenta que usted debe utilizar no tiene opción. Tiene que poder. Es que eso no me da con el color de mis ojos, ¿verdad?
No estamos hablando de modas, estamos hablando de una actitud, estamos hablando de una obediencia a la instrucción de la palabra, y en este caso venía la instrucción a través del apóstol Pablo. Vestíos. Si alguien no estaba vestido para ir a pelear, lo más seguro es que se iba a morir a la primera. Pero si usted y yo no estamos vestidos de la manera correcta, con la vestidura que Dios ya preparó para usted, entonces no vamos a llegar al final. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Amén. Bien. Número 1, la vestimenta no es opcional. 2, obediencia es el acto de obedecer la instrucción apostólica. Entonces, la vimos, la primera fuente de poder está en el Señor. La segunda fuente de poder está en la obediencia. Número 3, completa, eso es con toda la armadura. La armadura del soldado, si no era completa, no servía para nada. Lo más seguro que alguien que fuese con su vestimenta incompleta, rápido iba a morir. Entonces, para eso es creada la armadura, para prolongar un poco más los días, ¿verdad? Hay que seguir luchando todavía, ¿no? Ok, entonces debemos de estar con la armadura completa. No solo el casco. Es que está muy caliente el sol y solo lo necesito. No. Y eso lo vamos a ver en el siguiente fin de semana. Así que por favor no se vaya a quedar, porque lo que vamos a ver el siguiente fin de semana también está bien tremendo. Porque vamos a ver cómo opera el reino de las tinieblas. Así que no se lo pierda. La segunda fuente de poder del creyente está en su obediencia. Está en que usa toda la armadura completamente. Y 4, al hacer eso, podrá estar firme. Nadie que no obedezca a la instrucción de la palabra no podrá estar firme. ¿Me escuchó? Nadie que esté en obediencia a la palabra o las instrucciones de la palabra, y si no está con toda la armadura completa, no podrá estar firme. No podrá. Podrá resistir un poco, pero de repente se acabó. ¿Y dónde está el hermano? Pues descanse en paz. ¿Dónde está la hermana? Pasó a mejor vida. No, pero yo la vi pasar. Sí, pues sí, está viva, ¿verdad? Está vivo, pero cayó en esta batalla espiritual. Lo podemos ver por ahí, por allá, pero espiritualmente perdió la batalla. No se vistió, no obedeció, no tomó toda la armadura, no pudo estar firme. Obediencia. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El cristiano debe estar preparado en todo tiempo. Al decir vestidos, Pablo implica que el creyente debe vestirse de una vez y luego mantenerse siempre preparado. El día domingo me pongo el traje para pelear. Y el lunes, no, me lo quito y ando en ropa de playa. No, el cristiano siempre tiene que estar alerta. Cualquier pensamiento que llegue a su cabecita, ¿verdad? Diga, ¿y esto de dónde viene? ¿Y esto de dónde viene? Porque estamos viendo los preparativos para la guerra espiritual que debemos enfrentarla, quiera usted o no lo quiera, es una realidad. Toda la armadura de Dios significa la armadura completa de Dios. No es un armamento ordinario porque es de Dios, ni es opcional porque cada pieza completa a la otra y cumple una función importante. La armadura tenía que ser
Toda, no solo una pieza. ¿Por qué? Porque si una pieza no estaba en su lugar, lo demás no servía. Entonces vea usted la otra fuente de poder del creyente. El creyente debe estar preparado en todo tiempo. Y al decir esto, el apóstol Pablo implica que el creyente debe de vestirse y luego mantenerse vestido con su ropa para la pelea, para la batalla. Eso quiere decir estar siempre preparado. Muy bien, eso es en cuanto a la fuente de poder. Siempre estamos en estos preparativos de la guerra. Cuando las naciones van a la guerra, ¿qué es lo que es más común, verdad? El espionaje, ¿o no? Averiguar qué armas tienen. ¿A dónde tienen las armas? ¿De qué tipo son las armas? ¿Cómo entrenan? ¿Cómo se capacitan? En ese sentido, el creyente de igual manera debe de conocer al enemigo. Así si el diablo es rojo y con cachos y cola. No sé a quién se le ocurrió eso, pero Satanás no tiene cachos ni cola. La guerra que hace el diablo no es una guerra ordinaria, sino es una lucha subversiva. ¿Se acuerdan en El Salvador de los subversivos? Una lucha subversiva es una lucha tramposa. Casi siempre es por emboscadas. Y como el cristiano no está preparado, cualquier cosa lo agarra, no lo discierne. Para empezar con el carácter, ¿verdad? Siempre por ahí una palabra y después dice, ¿para qué? Dije, ¿verdad? Sería bueno retroceder el cassette, ¿verdad? Ah, no, perdón, el CD, usted ya no es de cassette, ¿verdad? Pero el enemigo se va a aprovechar de muchas cosas, pero si no estamos alerta, no nos vamos a dar cuenta de ese ataque subversivo que el enemigo nos ha puesto, que la emboscada que nos puso. Es una lucha subversiva en terrenos tramposos, con tácticas cada vez novedosas. El enemigo no conoce sus pensamientos, no le puede leer su mente. Sin embargo, lo que puede hacer es encontrar qué es lo que nos gusta, ¿verdad? Y los que les gusta ir a pescar dicen, para tal pez es es gusanito. Para el otro pez, cangrejo. Para el otro pez, camarón. Y, ¿verdad? Para la hermana Rosita, ya saben, ¿eh? Ya, y ¿verdad? De repente empieza, ya va a picar, ya va a picar. Entonces debemos de estar preparados porque esa lucha subversiva todos los días está sucediendo y está destruyendo a muchos cristianos, a muchos creyentes, porque ahora sus tácticas cada vez son novedosas, son bien tecnológicas. Es en cuanto a lo moderno. Ahora siempre sigue usando los instintos primitivos del hombre. Digo primitivo en el sentido, ¿verdad?, que es antiguo, ¿verdad? No estar pensando en los cavernícolas y todo eso. Estoy hablando de eso. Pero hay instintos, ¿verdad?, que el apóstol o la Biblia le llama instintos animales, que de ahí se vale el enemigo. Bueno, conociendo al enemigo es la segunda parte de estos preparativos para la guerra, y es que en primer lugar debemos de estar alerta ante sus planes engañosos. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Firmes, la palabra que se usó ahí es istemi, y quiere decir mantenerse, es ponerse de pie. Hay una similitud, aunque no es la misma, pero nos da una idea. Santiago 4:7 nos da una idea y dice, someteos al Señor. Y ahí dice, resistid al diablo
y él huirá. ¿Verdad? Pero nos da el sentido, ahí en Santiago 4:7 nos da el sentido de esa firmeza que debemos de tener. Vea que dice que es ponerse en pie. Cualquiera que esté en el suelo está desprevenido. Amén. Cualquiera que no esté en una posición de pie está desprevenido. Por eso, ¿se acuerdan en los capítulos anteriores? Decía: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Porque en un estado de somnolencia, en un estado de adormecimiento, ¿quién puede estar firme? ¿Quién puede estar listo? Nadie. Nadie. Entonces, aquí la palabra firme lo que quiere decir es mantenerse, es ponerse en pie, estar preparado. ¿Por qué? Porque ya estamos vestidos, ¿verdad? O deberíamos de estar vestidos. La otra palabra importante aquí es acechanzas. Acechanza, esta palabra ya la vimos anteriormente, quiere decir metodeia, es un plan engañoso, son artimañas, quiere decir fraude. Ahí está en Efesios 4:14, denle unas cuantas paginitas atrás a Efesios 4:14 y dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean las astucias, con astucia las artimañas, la estrategia, metodeia, artimañas del error. Luego aquí lo viene a recalcar, ¿verdad? Que el enemigo está acechando al creyente. Tiene un plan, es engañoso. ¿Y sabe qué? Le funciona. Le funcionó desde Génesis 3 y le sigue funcionando el día de hoy, año 2019. Entonces el enemigo está ahí, por eso es que debe estar alerta. Debemos de conocer al enemigo, debemos de saber que, oiga, él quiere matar a nuestros hijos, nos quiere matar a nosotros y quiere destruir la iglesia. Es por eso la urgencia de estar preparados, vestidos con toda la armadura. Entonces, en ese sentido debemos de conocer al enemigo. Este enemigo, perdón, creo que me adelanté un poquito. Déjeme ver. Alerta, ¿verdad? Para que podáis resistir y estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto ya lo vimos. Este enemigo es sutil y astuto. Sabe usar muchos métodos para enredar a los creyentes y derrotar a la iglesia. Muchos creyentes están en la red, están enredados. Y no sé si alguna vez usted pescó o vio pescar con atarraya. ¿Sí conocer la atarraya? Sí, ¿verdad? Entonces cuando tira la atarraya, ¿cómo se tiran? Para acá. Bueno, del lado que sea, ¿verdad? Depende de donde esté el mar, ¿verdad? Entonces cuando usted tira la atarraya y se extiende, entonces pues los peces que están ahí pues se enredan, ¿verdad? Y obviamente caen en esa bolsa, en esa trampa, ya no pueden salir. Así muchos creyentes se enredaron. Y ese es el plan del enemigo. Es muy sutil, tan sutil que llega con pensamientos. ¿Te diste cuenta? No te volvió a ver. Y usted, sí, ya va una, anótala. Al día siguiente o a la semana siguiente, alguna situación, ¿verdad? Él o ella de repente no la saludó a él o a ella y te diste cuenta, te ignoró, ya van dos. Y suavecito, con total sutileza y total astucia, va enredando a los creyentes en pensamientos
y dice, no, es cierto, ahí nadie me quiere. Es que ahí nadie, es que ahí nadie. ¿Y dónde surgió? Tal vez son pensamientos propios de la persona y el enemigo, ¿verdad?, por alguna actitud se aprovechó de esa actitud y dice, aquí está, y lo conecta de manera sutil. Tal vez no tiene nada que ver, fue una casualidad o qué sé yo, fue una eventualidad, pero no tenía nada que ver. Pero viene él o ella y lo conecta y dice, tenía razón mi mamá. No, eso es otra historia. Oiga, este enemigo es sutil y astuto, sabe usar muchos métodos, metodeia, para enredar a los creyentes y derrotar a la iglesia. Veamos algunos versículos. 2 Corintios 2:11. Ya voy a terminar. Le dije que iba a terminar temprano, ¿verdad? Así que tengo que cumplir esa promesa, si no, no gano las elecciones. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y el contexto de este versículo es que el apóstol Pablo había mandado a sacar de la iglesia a un fulano que estaba viviendo con su madrastra. Y ninguno de los líderes de la iglesia había hecho nada por llamarle la atención, por reprenderlo, nada. Y le dice, ustedes consienten a ese fulano que vive con su madrastra. Yo ya lo entregué a Satanás. Sin embargo, aquí da a entender que ha regresado a la iglesia. Y dice, versículo 10, al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Porque si no perdonaban a este personaje que estaba ahí, entonces el problema se iba a ser más grande. Así, ¿dónde está? Y cualquier cosa, ¿verdad? Y podía empezar a aprovecharse el enemigo de esa situación, ¿verdad? Entonces, el que había cometido esa falta regresó y le dice a la iglesia, ¿saben qué? Por eso les escribo también, para que lo perdonen. Yo ya lo perdoné. Si ustedes lo perdonan, perfecto. Yo también lo perdono en Cristo Jesús. No hay problema. Que regrese. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Satanás, él está maquinando y se puede agarrar de esto si no hacemos esta corrección antes. Entonces, vea que él es muy sutil para trabajar. 2 Timoteo 4. Ya voy a terminar. 2 Timoteo 4. Del 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Oiga, la sana doctrina se sufre. Dice amén. Sí, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ok, esto es así. Estamos hablando de que él es astuto y muy sutil. No lo dice así, pero de repente déjenmelo dramatizarlo de esta manera. Ok, ¿cuántos no quieren sana doctrina? Amén, ¿verdad? Ok, entonces ustedes vengan, si ustedes se van conmigo. Yo les voy a dar lo que ustedes quieren oír. Aleluya. Por supuesto, no sucede así, ¿verdad? Pero por lo general, siempre se forman otros grupos, ¿verdad? Porque ya no les satisface. Quieren más y quieren más. Ya no se conforman con lo que la palabra dice. Quieren más. La palabra más segura es la palabra de Dios. Ahí puede ver usted, ¿verdad?, cómo funciona. Y Primera de Pedro 5:8, vamos un poquito más adelante. Primera de Pedro 5:8. Y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, ahí como a las 4 de la tarde que no ha comido nada,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice, a ver, ¿quién está descuidado? Y lo rodea, ¿verdad? No tiene puesta la armadura. ¿Será más fácil para comer? Está bien gordita o gordito, ¿verdad? También. Y estudiando todas las posibilidades, se peleó con el esposo, o se peleó con la esposa, mejor todavía. Cuando usted ve, ¿verdad?, algún programa que estudia a los animales, ¿verdad? Estudian el comportamiento de los animales, ¿verdad? Y pues siempre va a ser así. El león siempre va a estar al acecho y viendo a quién devorar. Entonces vea cuál es la actitud de él. Entonces nosotros en ese sentido debemos estar siempre preparados, porque una pequeña cosita, el enemigo se va a agarrar de ahí. ¿Te diste cuenta? Ya ves. Es más, hasta cuando sirva la comida, aunque no diga nada, ya ves, te tiró la comida, mira. Sí, no, está, algo le pasa a esta mujer. Ten cuidado. Ahí en la mente, ¿verdad? No hay ropa lavada. Esta mujer, ¿con quién ha estado? Toda la semana no le alcanza para lavar la ropa. Aquí. A ver, la mujer ha estado bien ocupada trabajando y eso no se duda, ¿verdad, hermanas? No, hermanas, claro. Sí, en la casa hay mucho que hacer. Mire, las hermanas trabajan en la casa, cuidan a los hijos, hacen la comida, van a trabajar y después hay que darle de comer al esposo y hay que acostarlo también, porque si no, no se duerme. Y queremos que esté como el palacio de la princesa, saber qué, ¿verdad? Entonces de repente, ¿verdad? Cositas no, aquí. Y empieza a volar la imaginación, ¿verdad? Entonces el enemigo se aprovecha de eso, de muchas cosas. Él es muy sutil y astuto para enredar a los creyentes y con el propósito de destruir y derrotar la iglesia. Terminemos. Póngase en pie, por favor. ¿De dónde viene su fortaleza? Eso. Pues vea lo que la palabra de Dios le dice a usted y a mí. 2 Corintios 10, 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, ¿cuántos andan en la carne? Sí, a carnales le voy a decir. ¿Y en qué anda pues? Anda volando y ya es transparente o algo así. Anda en la carne, ahora en el sentido de humanidad, ¿verdad? No estamos hablando en las obras de la carne, esa es otra cosa. Ahí no está hablando cuántos andan en las obras de la carne. No, dice, pues aunque andamos en la carne, aquí, ¿verdad? Con este cuerpecito que el Señor le ha dado, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Diga conmigo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dele fuerte palmas al Señor. Padre, en el nombre de Jesús venimos hoy delante de ti, Señor, pidiéndote tu ayuda, pidiendo de tus fuerzas, Señor, pidiendo, Dios, que fortalezcas todo nuestro ser, pidiendo, Señor, que llenes nuestra vida de tus fuerzas, Señor. Venimos hoy delante de ti, Señor, a fortalecernos, a tomar fuerza, Señor, porque el enemigo está acechando. Él no descansa, mas nosotros debemos de estar preparados y vestidos con toda la armadura de Dios para destruir toda acechanza del enemigo. El ejército de Dios marchando está contra
contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo